Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads, el podcast de esta señora Colomba Dumay, que es su host. El día de hoy son aproximadamente las 10:20 de la noche, un sábado, y voy a aprovechar de grabar este capítulo acá con mi pijama, en mi nueva habitación que amo con todo mi corazón. Y la verdad es que no tiendo a grabar hasta ahora por muchas razones, pero estoy en full campaña de hacer un podcast a la semana y la verdad es que este podcast ya está listo para que yo lo hable. Y hoy, el tema de hoy es un tema que no me cuesta poco hablar de. Es un podcast que la verdad me desafía a hablarlo porque voy a hablar desde mi vulnerabilidad. Y no sé si es que te pasa a ti, pero yo tiendo a tener menos filtro en la noche que en el día. Así que aprovechando que estoy lista y que puedo porque es sábado y no me tengo que levantar temprano mañana, voy a aprovechar de grabar este podcast. Y este podcast, antes de partirlo, quiero hablar de las heridas. Cuando era chica, yo no sé cuántos años habré tenido, 7. Hubo una época en que a todos los de mi curso nos tenían que vacunar de algo. Y si es que eres latina, probablemente también tienes esta marca. A ver si la pueden ver. Si es que están en el video, si es que están viendo el video, ahí pueden ver la marca de mi vacuna. Que creo que esto es una cosa de latinos, que nos vacunaron de no sé qué, pero a todos nos quedó la marca. O sea, fue una vacuna bastante fuerte. Y yo he visto que los europeos no la tienen, entonces parece que es algo de latinos esta vacuna. Si es que alguien sabe de qué es, dígame. La cosa es que hubo una época en que nos tenían que vacunar de eso. Y me acuerdo que todos hacíamos la fila en la enfermería del colegio para que nos pusieran la vacuna y estábamos muertos de miedo. O sea, tanto miedo que me acuerdo hasta el día de hoy, 25 años después, que uno de mis compañeros se escapó para que no lo vacunaran. Y siempre a todos se les infectaba y a todos les dolía, todos salían llorando de la enfermería. Y bueno, me tocó vacunarme de eso y se me infectó y me tocó volver muchas veces más a la enfermería. Y cada vez que yo volvía a la enfermería veía a alguien que también volvía y lo que más me choqueó fue cuando una compañera volvió a la enfermería después de días de la vacuna y tenía todo el brazo tenía una herida gigante y se veía infectadísima. Y en la enfermería le sacaron pus. Fue la primera vez que yo vi pus en mi vida y era un líquido blanco que se veía como leche condensada y yo me lo quería comer. Sí, sé qué bizarra la historia. O sea, es que cuando eres pequeña no ves la vida de la misma forma. Yo veía esta textura blanca, cremosa. La cosa es que salía de un brazo, entonces obvio que no me la iba a comer, pero se veía como leche condensada. Y esta herida, eventualmente, esta compañera mía le salió un gusano de la herida. Y bueno, se le infectó tanto y tenía tantas cosas que después de que le saliera el pus, en la enfermería le pusieron una caja de fósforos para que no se siguiera infectando más. O sea, la caja iba a proteger a esa herida. Y tú podrás comprender que con una herida así, ella no vivía su vida de la misma forma. O sea, la herida la hacía moverse de alguna forma en específico, como se tenía que mover para proteger la herida. Quizá le daba vergüenza, entonces se ponía el polerón, o quizás se la quería mostrar a sus amigas, entonces de repente no se ponía el polerón, o quizás vivía con miedo, entonces no salía de su casa. Tantas cosas le pueden haber pasado por esa herida. Y quiero hablar de eso porque hoy en este capítulo vamos a estar hablando de las heridas de la infancia. Específicamente de una que probablemente te es muy familiar porque la mayoría de la gente tiene
la mayoría tenemos todas o alguna de estas heridas, pero esta yo creo que es de las más comunes y es la herida del rechazo. No sé si es que has escuchado hablar de las 5 heridas de la infancia o de que a veces los seres humanos nos movemos a través del lente de nuestra herida. Esto es algo que se habla en psicología y yo no soy psicóloga, solamente soy una simple mortal que va a hablar de esto porque lo he leído, lo he estudiado, lo he escuchado en diferentes lugares y me he metido más al tema. Pero les voy a hablar desde mi experiencia con esto. Y bueno, la cosa es que esto yo me voy a estar basando un poco en un libro de una mujer que se llama Lisa Bourbon, que leí hace mucho tiempo. No lo leí entero porque leí lo que me incumbía, que era la herida del abandono y del rechazo, y repasé un poco las demás. Y bueno, las 5 heridas son básicamente heridas que se nos formaron cuando éramos pequeños y pequeñas. ¿Se acuerdan que dije que uno no ve la vida de la misma forma cuando es pequeño que en la adultez? Cuando somos pequeños no tenemos la racionalización que tenemos actualmente. Entonces podemos ver cosas que quizá interpretamos de una forma que en verdad no son. Y a partir de nuestras experiencias de pequeños, que pueden ser experiencias traumáticas muy heavy, muy fuertes, pero también pueden ser cosas demasiado cotidianas que nosotros simplemente vimos con ojos de niños e interpretamos de una forma que en verdad no eran. Y eso ahora en nuestra adultez condiciona la forma en la que vemos y nos movemos por la vida. Entonces, a partir de estas experiencias, no es como que tenemos una herida, como esa herida que tenía mi compañera por la vacuna, que condicionan la forma en la que vemos la vida. Y en realidad esa no es nuestra naturaleza, pero ahora tenemos una herida que está haciéndonos movernos por la vida de alguna forma. Y tenemos que cuidar esa herida porque si es que la tocamos se puede infectar, si es que no la cuidamos se demora más en cicatrizar. Entonces, por eso se llaman las heridas, porque condicionan la forma en la que nos movemos por la vida. Y la primera, hay 5 heridas. Y yo me voy a enfocar en la herida del rechazo, pero igual voy a tocar un poco cada una para que tengamos un panorama general. Hay una herida que es la herida del abandono. Y de seguro te has topado con alguna persona o incluso la has visto en ti, esta herida. Y esta herida nos hace ver la vida de forma que siempre creemos que nos van a abandonar, como una cosa mal y alguien nos va a abandonar. Y esto puede nacer de que cuando eras pequeña o pequeño, alguno de tus 2 padres se fue a trabajar a otro lugar y no venía nunca a la casa porque estaba trabajando quizá en otro país, en otra ciudad, entonces nunca lo veías y para ti en esa mente de pequeña tú lo viste como que te abandonaron. Pero en realidad en una mente de adulto comprendes que tu familia necesitaba sobrevivir y el papá o la mamá se fueron para poder darte recursos a lo lejos, pero no estuvieron presentes, entonces tú lo leíste como abandono. Y entonces de adulto, piensas que constantemente que todo el mundo te va a abandonar. Y esto genera que quizá te muevas todo el rato desde la dependencia, como que dependes por completo de la persona con la que estás, porque tienes demasiado miedo de que te deje, entonces te aferras a toda costa. Cuando la gente tiene la herida del abandono, puede que se mueva mucho desde el víctima, desde el personaje de la víctima, sin darse cuenta, como a mí todos me abandonan, a mí todos me dejan, entonces estás muy en esa posición de pobrecita de mí que todos me dejan. Estas personas pueden aguantar cosas que en verdad son inaguantables para no quedarse solos o solas. También esto se puede manifestar en la adultez como en personas que les tienen miedo al compromiso, que nunca se comprometen y que abandonan las relaciones por miedo a que los abandonen o los abandonen a ellos. Entonces, esta es la cosa con las heridas, que uno piensa que te van a abandonar y termina perpetuando eso, haciendo la acción que temes que te hagan. Entonces, yo me da miedo que me abandonen, entonces yo abandono la relación. Prefiero no exponerme. Después tenemos la herida del rechazo.
Y la herida del rechazo es una que a mí me es muy familiar y a la mayoría de la gente que conozco también les es muy familiar. Y es esta herida que te hace sentir que no eres suficiente, que en cualquier minuto la gente se va a dar cuenta de que tienes tus defectos y te van a rechazar y no te van a querer en el grupo y te van a echar. Y esta herida puede venir, por ejemplo, de que cuando eras pequeña en tu grupo de amigas te rechazaron o no te invitaron a un cumpleaños. O puede ser que tus padres, alguno de los dos, o tus cuidadores, se autorrechazaban a sí mismos y por ende a ti te veían como un reflejo de sí mismos y por ende también te rechazaban a ti. Cualquier vivencia que tú tuviste de pequeño en que te sentiste rechazada, sea o no real o fue una percepción tuya errónea, igual lo sentiste y eso en la adultez te acompaña y se traduce como estos ejemplos que di, de sentirte que no eres suficiente, que vas a molestar, que se manifiesta también, o sea, son niños que quieren pasar desapercibidos, no llamar mucho la atención. De adulto, quizá no compartes tus opiniones a menos que te pregunten, porque en verdad no quieres molestar y en verdad no quieres decir algo que pueda hacer que te saquen del grupo. Y esto nos pega en especial como a nuestro... queremos pertenecer. Entonces hacemos todo lo posible para que no nos rechacen. No nos exponemos, nos ocultamos, tratamos de hacer lo menos ruido posible. Después tenemos la herida de la traición. Y acá, mientras que yo voy diciendo, quizá se te viene a la cabeza alguna persona al tiro, de alguien que siempre está viendo que todos la traicionan y tú ves y es como, no, en verdad no te están traicionando, esto no es una traición, pero esa persona lo ve todo a través de los ojos de la traición. Y eso es porque se le activó la herida de la traición, que puede venir de que cuando niño, quizá tus padres tuvieron otro hijo y te dejaron de prestar tanta atención y tú como niña lo interpretaste como una traición. Estas personas les da miedo abrirse porque les da miedo que si es que se abren mucho, si es que dicen mucho de ellas, eso pueda ser utilizado en su contra, las pueden traicionar. La gente con la herida de la traición están todo el rato pensando que los van a traicionar. Entonces te puedes imaginar la vida de una persona con esta herida, muy en desconfianza de todos, todo puede ser usado en su contra. Después tenemos la herida de la humillación. Y esto puede venir de, por ejemplo, que cuando eras pequeña escuchaste a alguno de tus cuidadores hablando que, no sé, te hiciste caca en los pañales, este cabro de porquería se hizo caca de nuevo y tú lo escuchaste y te sentiste avergonzado, avergonzada. O también puede pasar porque los niños cuando son pequeños empiezan a experimentar y quizá te estabas toqueteando y tu mamá o tu papá te dijo, pero qué sucia, qué cosa más sucia estás haciendo, cuando en verdad es una fase normal del niño explorarse, tocarse, y este padre o madre no supo cómo manejarlo y te avergonzó, por eso que es demasiado natural y por eso quizá desarrollaste la herida de la humillación y ahora de adulto o de adulta ves todo como que la gente se quiere burlar de ti, todo es una humillación para ti. Esa es la herida del rechazo. Y finalmente tenemos la herida de la injusticia. Y esta herida puede venir de haber tenido cuidadores demasiado estrictos que te retaban por cualquier cosa y estaban constantemente diciendo esto no está bien, esto sí está bien, y esto se hace así, ta. Y eso te genera la herida de la injusticia. Puede ser eso, pueden ser otras cosas. Siempre hay miles de cosas que pueden generar una herida. Es todo sobre tu percepción, tu forma de ver la vida cuando eres pequeño, cómo interpretaste lo que te sucedió. Y cuando tienes la herida de la injusticia, piensas que todos están cometiendo una injusticia contra ti. Alguien hace algo solamente pensando en sí misma y tú lo ves como una injusticia. La sociedad está en contra de mí, mis colegas están en contra de mí, yo tengo que estar todo el rato viendo lo que están haciendo los demás porque probablemente están cometiendo injusticias contra mí. Y estas personas tienden a ser demasiado rígidas y controladoras y tienen ideas de lo que es correcto, de lo que no es correcto
y si es que algo no es correcto, es injusto y se les cometen injusticias contra estas personas. Si es que te sentiste identificada con cualquiera de estas heridas, es lo más normal. O sea, todos tenemos alguna de estas o todas de estas en distintas cantidades. Y la cosa es que tomar conciencia de cuál de ellas tenemos más presente y cuál de ellas se activa en momentos en que nos empezamos a auto boicotear y a hablar mal de nosotros, nos puede ayudar demasiado. Quise hacer este capítulo del podcast porque se me ha estado presentando mucho la herida del rechazo, pero de una forma en la que yo lo he podido trabajar. La herida del rechazo es una herida muy familiar para mí y quizá para ti también, para mucha gente lo es. Y ha sido muy mágico para mí ver cómo se manifiesta y ver que en realidad no era rechazo. Muchas de las veces que yo pensaba que alguien me estaba rechazando, en realidad no era rechazo. Entonces quiero hacer este episodio de la herida del rechazo para contar un poco mi experiencia viviendo distintas experiencias en que yo sentía que era rechazo y en verdad no lo era. Y cómo es que he estado trabajando esta herida casi sin darme cuenta, pero estoy viendo cómo se ha empezado a movilizar en mi favor. Entonces, eso. La herida del rechazo es una herida que puede nacer desde incluso el embarazo. Si es que tu madre o tu padre no querían tenerte cuando estaba la madre embarazada, eso puede ser el origen de tu herida del rechazo. O puede ser simplemente a lo largo de tu vida. Ya diré algunos ejemplos, como que quizá no te invitaron a un cumpleaños, te sentiste rechazada en algún momento. Y esta herida se puede manifestar de las distintas formas que ya dije. Cuando tienes la herida del rechazo, piensas que la gente puede estar en tu contra, que la gente no te quiere ahí, te da miedo hablar y que eso pueda hacer que finalmente descubran que no te quieren y que te echen del grupo. Son adultos que tienen dificultades en aceptarse y amarse a sí mismos, intentan ser perfectos para merecer el valor que sienten que les falta, se aíslan y se sienten más marginados. Esta es la cosa de las heridas que se perpetúan, o sea, les da miedo sentirse rechazadas, entonces se aíslan y por ende terminan auto excluyéndose y sintiéndose más rechazadas. Como ya dije, las heridas buscan confirmarse. Entonces tú subconscientemente estás todo el rato buscando cosas que van a confirmar que la herida es cierta. Entonces por eso digo que las heridas hacen que perpetuemos eso que nos da miedo que pase. O sea, si tenemos la herida del rechazo, hacemos que nos rechacen subconscientemente. Y aquí entra la famosa frase de Carl Jung, un psicólogo demasiado famoso de hace unos años. Él dijo, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. A esto se refiere esa frase, que si no hacemos consciente lo que está en el inconsciente, tú subconscientemente vas a seguir perpetuando las cosas de las que no eres consciente y vas a pensar que es tu destino, pero en realidad es solamente que no has concientizado eso que está en el inconsciente. Entonces es demasiado sanador empezar a ver, empezar a volvernos conscientes de cuándo nos estamos moviendo a través de nuestra herida y no de nuestra autenticidad y desde nuestra naturaleza. No es nuestra naturaleza esa herida, es algo que nos ocurrió por distintos sucesos de los que ya hemos hablado y no tenemos que ser víctimas para siempre de esa herida. Y el primer paso es reconocer que nos estamos moviendo de esa herida. Lo que dicen en el libro, no me acuerdo realmente, pero es básicamente que tienes que, para salir de esa mirada a través de las heridas, tienes que volverte consciente de que las tienes que aceptar con compasión. Y yo quiero dar ejemplos muy concretos y quizá yo hago eso mismo que acabo de decir, pero en realidad yo nombro lo que yo hago de otra forma. Primero vamos a partir y les voy a dar un ejemplo que fue la primera vez que yo entendí que me estaba moviendo desde la herida del rechazo y yo misma estaba perpetuando ese rechazo. Hace unos años yo estaba en Brasil
estaba en una fase muy ermitaña y muy en contra de todo. Y salí con la gente de mi hostal y mi hermana. Fuimos a tomar algo en la plaza mientras que veíamos la samba da rua. O sea, que bailan en la calle. O sea, Brasil es un país demasiado prendido y siempre hay vida y siempre hay bailoteo. Y nosotros fuimos y yo en verdad estaba como, hoy día no va a pasar nada interesante, qué aburrido que es salir, carretear. Estaba muy en ese mood hater. Igual le estoy poniendo color, no era tan hater. Pero yo estaba lista para ir a mi casa porque yo no quería salir. Pero en eso estaba sentada y se sienta una persona al lado mío y me empieza a hablar. Y yo estaba muy como sin ninguna expectativa lista para irme. Pero empezamos a hablar y la conversación cada vez se ponía más interesante, más profunda. Y de ahí no paramos de hablar por horas y estábamos como los dos, nos mirábamos a los ojos y era como tanta conexión y todo lo que hablábamos era más y más profundo. Y en eso yo igual después en retrospección me di cuenta de muchas cosas que yo hacía, como en esa conversación él me decía y como si es que vaya a India tenéis que pasar por país de donde él era, en Europa y nos tenemos que encontrar. Veámonos cuando venga y por favor, sí, nos vemos. Y yo como, no sé, veamos, como ahí vamos a ver. Yo todo el rato dentro de mí queriendo hacerme la interesante, entonces no le iba a decir que sí al tiro, era como ya veamos. Y después al día siguiente él iba a hacer un trekking y me dijo, ven mañana con nosotros, sería muy entretenido. Y yo tenía la idea de irme a otro lugar al día siguiente, pero ni siquiera lo había planeado, entonces tampoco era tan en serio, pero no quería parecer tan disponible, entonces le dije, no, es que mañana me voy a no sé dónde. Y bueno, ese es un poco del contexto. La cosa es que seguimos hablando toda la noche y nos movimos de un lugar al otro y hubo demasiada onda y fue muy entretenido. Y de ahí nos separamos y al día siguiente yo decidí no irme al lugar a donde iba porque en realidad no me quería ir y mi hermana tampoco iba a venir conmigo, yo quería seguir con mi hermana. Y no sé, al final terminé acortando mi viaje. Yo pensé que me iba a quedar mucho tiempo más, pero me dieron ganas de volver a Chile. Decidí quedarme y ahí le escribí al tiro, oye, decidí quedarme y me encantaría conocerte más. Y él me respondió, a mí también me encantó conocerte, no sé si voy a salir hasta tan tarde hoy, pero probablemente voy a estar en el pueblo y nos vamos a ver ahí, probablemente nos veamos ahí. Y eso yo lo leí y fue como, me acaban de rechazar. Claramente no me quiere ver de nuevo, claramente no le gusté. Mi única lectura fue esa y se la mostré a la gente, a mis nuevas amigas del hostal, a mi hermana y todos me decían, sí, no te quiere ver, como si le interesara y te hubiera dicho veámonos no sé dónde, pero te dijo eso y eso es claramente un rechazo. Y después yo estaba toda triste, sintiéndome rechazada y no podía dejar de pensar en eso y obviamente llegó la noche, yo estaba pensando en eso y me lo encontré que estaba con su amigo y fui con mi gente, nos sentamos con ellos y yo estaba tan excelente de la rechazada que no le hablé en toda la noche, solamente le hablaba a su amigo constantemente y de repente de reojo a él. Y después él le dijo a su amigo que se fueran, y se pararon y nos despedimos y yo estaba desde la herida del rechazo, entonces después se fueron y yo me quedé toda triste sintiéndome demasiado rechazada. Y bueno, después volví a Chile, lo vi con mi ex psicóloga, con mi psicóloga que ya no es mi psicóloga, y le dije esto, que claramente me había rechazado y no entendía por qué, si lo habíamos pasado tan bien. Y ella me dijo, pero Colomba, él no te rechazó, él tenía planes, o sea, él había salido de trekking todo el día, tenía planes de irse también al día siguiente, después del trekking a otro lugar, y no se quería dormir tarde, y te dijo que sería bacán si se ven, pero no, o sea, él ya tenía planes y no los iba a cambiar por ti.
no significa que te rechazara, pero tú ibas tan con ese lente que fuiste y ni siquiera le diste atención, tú lo rechazaste y sentiste aún más que él te rechazó a ti. Y ahí todo esto me hizo clic como, ¿qué onda? Que primero que nada, también tendemos a juntarnos con gente que ve la vida a través de la misma herida, o también la mayoría de la gente tiene la herida del rechazo, entonces también si tú lo ves como rechazo, ellas también lo van a ver como rechazo, entonces van a seguir enfatizando eso que tú viste. Y tú misma, como te mueves con esa herida, ves todo como rechazo y lo perpetúas. Entonces yo lo vi como rechazo, quizá tú escuchándome también lo vas a sentir como rechazo, quizá también pudiste ver más allá, que en verdad no era un rechazo, era como, yo tengo mi plan, no lo voy a cambiar, feliz si te veo, feliz, o sea, si no te veo también es parte de, en vez de verlo al tiro como, no soy suficiente, me rechazaron, este es el fin, y autosabotearme, porque también yo no pude ser auténtica en toda la noche y terminé en una actitud que no es mi actitud favorita. Después, eso pasó hace hartos años y no había vuelto a verlo tan claramente, pero este mes, estos últimos 2 meses, se me ha presentado demasiado claro como la oportunidad en la que sale la herida del rechazo a hablarme, pero yo he podido verlo de inmediato y algo cambia. Y una de estas veces fue, yo estaba en un matrimonio y al final del matrimonio empecé a conversar con un chiquillo y estaba demasiado entretenida la conversación, como que me estaba sintiendo demasiado entretenida y encendida porque estábamos conversando de algo fuera de lo común y muy de lleno, profundo y con honestidad. Y de repente, después de conversar un buen rato, llegaron todos sus amigos, como un grupo de 7 hombres, y lo sacaron y le empezaron, o sea, y vinieron a él y le empezaron a hablar. Y obviamente que él les respondió, y mientras que él les respondía, yo en mi cabeza pensé, ya lo aburrí, por eso se fue con sus amigos, y ahí yo me fui. O sea, la herida del rechazo en acción. Ahora ven por qué me cuesta hablar de esto, porque igual es como exponerme a mi herida de rechazo en acción. Pero bueno, yo me fui pensando como ya lo aburrí. Y después me fui, yo ya me estaba yendo, o sea, yo ya me estaba yendo del matrimonio y ahí lo conocí y me quedé más rato conversando con él y después, filo, terminé yéndome nomás. Pero me fui yendo con esta idea como desarrollando esta idea de me rechazaron porque no soy suficiente, porque le aburrí, porque hablo demasiado, puras cosas así. Y después lo hablé con mi nuevo psicólogo, que en verdad llevo 3 meses y de verdad que me ha cambiado la vida, y eso es para otro capítulo. Pero él me dijo, pero Colomba, ¿por qué tú lo lees así y no puede ser, por ejemplo, que quería mostrarte que tiene muchos amigos? Como perfectamente puede ser que llegaron todos sus amigos y se quería hacer el interesante hablando con sus amigos al frente de ti. Y eso, aunque no creo que haya sido eso, pero puede haber sido eso, me abrió la puerta a que en verdad hay tantas otras opciones, como no necesariamente al tiro tiene que ser que tú aburriste a la otra persona. Puede ser que simplemente estaban todos sus otros amigos que quizás hace cuánto tiempo que no veía y que entretenido y se fue a conversar con ellos. Y no dicen nada de ti, no me estaban rechazando, no es que yo no sea suficiente, no es que hablo demasiado, no es que yo era la única disfrutando de la conversación, no. Es que hay tantas otras posibilidades que pueden haber sido. Y siento que con eso, y bueno, todo lo que se ha movilizado con todos los cambios que estoy haciendo en mi vida y con mi psicólogo, con mi nueva terapia de psicoanálisis, es como que estoy constantemente demasiado consciente de lo que está sucediendo y lo puedo ver. Y como después de ese ejemplo se me han presentado distintas oportunidades en que estoy por ver las cosas desde la herida del rechazo y al tiro me puedo conversar.
Entonces, por ejemplo, el otro día estaba compartiendo con una persona que suelo compartir con esta persona bastantes espacios y normalmente hablamos y es todo muy entretenido, pero esta vez estábamos almorzando y esta persona como que estaba muy en su computador y yo sentí que no me estaba dando tanta atención. Y pensé al tiro, la herida del rechazo activa, diciéndome, obvio que se aburrió de ti, está usando el computador porque no quiere hablar contigo. Y distintos pensamientos como, habláis mucho, lo aburriste, no sé qué. Yo no había hablado, habíamos hablado, o sea, nos habíamos muerto de la risa por un rato y ya. Y ahí al tiro me di cuenta, por suerte, y me dije como, a ver, Colomba, pero ¿en verdad creéis que es eso? Puede que sea quizá que tiene que trabajar, quizá tiene que entregar algo, quizá justo ahora está demasiado ocupado por lo que tiene que hacer en el computador y en verdad no se trata de ti. Y fue como, wow, en verdad, en verdad, en verdad, no se trata de mí. No me están rechazando, no significa nada de mí, no significa nada de mi relación con esta persona. Está ocupado. Y es tan loco porque estás ahí en un momento como toda tu vida, has visto que pasan estos pensamientos, pero no eras consciente de ellos o no eras consciente de que les podías responder. Y en ese momento me di cuenta, me pregunté como, ¿realmente? ¿Realmente es así? ¿Realmente chateé a esta persona? ¿Realmente esta persona se aburrió de mí? Y al ver que en verdad no puedo estar segura de eso, me puedo abrir a nuevas posibilidades, distintas posibilidades, y eso es un gran alivio. Entonces, estas experiencias básicamente están cambiando la forma en la que veo el mundo, como que me están dando más posibilidades de existir. Y no es que se me vayan los pensamientos de rechazo, pero es que puedo ser consciente de que se están activando y responderles y ver si es que efectivamente esa es la realidad de las cosas y puedo ver si es que quizá pueden haber otras posibilidades, que obviamente que hay miles de otras posibilidades. Y otro ejemplo, que esto es más como de emprender a través de redes sociales. A través de redes sociales estás constantemente exponiéndote y mostrando tu vida a otra gente y diciendo tus pensamientos. Y es un espacio bastante vulnerable porque te muestras y la gente te pone like o te pueden comentar. Estás expuesta. Y antes, por ejemplo, yo ponía muchas historias. Siempre ponía una historia de mi práctica de yoga y contaba lo que iba sintiendo y viviendo. Y después de un tiempo empecé a vender mis clases de yoga y si es que yo hacía una práctica me grababa y ponía algún comentario en mis historias de Instagram y decía, si te quieres unir a mis clases, escribe yoga en comentarios y te digo cómo unirte. Y siempre me escribía a alguien y se terminaba metiendo a mis clases de yoga. Pero ahora últimamente pongo alguna historia de yoga y les digo que si se quieren unir escriban un comentario. Y este último mes nadie me ha escrito. Y yo de inmediato pensé, los tengo saturados, estoy vendiendo demasiado, los tengo aburridos. Quizá ya nadie quiere hacer yoga conmigo. Y ahí alguien me dijo, pero oye Colomba, ¿por qué lo ves así? ¿Por qué no puede ser que subieron los precios de las bencinas y quizá la gente está más ajustada de presupuesto y no están viendo en qué pueden gastar su dinero? ¿Por qué no puede ser eso? Y ahí de nuevo hice este clic como, ¿qué onda que siempre me pongo en el caso de que yo hice algo mal? ¿Y por qué no pueden ser las miles de otras cosas que también pueden ser? Obviamente sí, en la vida te pueden rechazar. Más de una vez puede que alguien no quiera estar contigo, o a alguien no le gusta lo que dijiste, o alguien se enojó por lo que dijiste, o alguien te puso un límite. Y también, bueno, hay veces que te van a cortar, definitivamente, que ya eso es un tema aparte, pero también como que yo me he dado cuenta, hay que mostrarle a nuestro ser que las experiencias que quizá tuvimos en el pasado no son las del presente. Entonces, como yo estoy viendo cada día
que, no sé, si es que alguien me dice no me gustó lo que me dijiste, me puede decir eso y no significa que me van a rechazar o que me van a odiar o que me van a excluir o que me van a abandonar. Significa que no les gustó y nos movemos al siguiente paso, ya lo entendí, lo vi, no va a suceder de nuevo, si es que sucede, porfa dime para poder ir trabajándolo. Como todo es conversable, todo tiene solución, nada es tan denso como nos dice nuestra herida. Entonces es constantemente, si tienes la herida del abandono, es constantemente ver que no te van a abandonar por ser tú. O sea, la gente que en verdad importa, con las que empiezas a construir una relación sólida, con buenas raíces, no te van a abandonar de un día para el otro. Aunque puede pasar, pero no es lo común. Entonces, este proceso de sanar las heridas o dejar que ellas dominen nuestra vida, para mí lo más efectivo está siendo darme cuenta de cuando me estoy moviendo a través de ellas y autohablarme, autopreguntarme como, ¿es real esto que estoy viendo? ¿Hay quizá otra opción? Puede ser que, no sé, si es que alguien no te responde un mensaje al tiro, puede ser que está ocupado, puede ser que lo vio y se le olvidó responder, o pensó que te respondió y no hizo clic, o es que hay tantas posibilidades. Piensa tú misma, yo tantas veces abro un mensaje y no lo respondo porque se me olvida. ¿Por qué no le va a poder pasar eso a alguien más? Porque siempre tenemos que pensar lo peor de nosotras mismas. El ejercicio está en dar vuelta a las cosas, hablarte. Y bueno, toma demasiada práctica, toma mucha conciencia, toma terapia. La terapia, psicología, ayuda tanto a visibilizar las cosas que están en el mundo invisible. Con la terapia yo he podido, o sea, en estos 3 meses los cambios han sido, porque también he hecho mucho trabajo desde antes, con meditación, con muchas terapias alternativas, había tenido otras psicólogas, entonces ya llevo años de autoconocimiento, pero esto que estoy haciendo se llama psicoanálisis, que en otro capítulo voy a hablar de la terapia de psicología que hago, pero es una terapia en la que yo estoy la mayoría del tiempo hablando y mi psicólogo interfiere muy poco, pero básicamente desde mi perspectiva es como que estamos todo el rato trabajando con el inconsciente y al final entre sesiones van ocurriendo distintas cosas y yo estoy como con el subconsciente abierto a la vista, entonces voy pudiendo identificar cosas y esta identificación hace que las cosas se vayan moviendo de una manera tan rápida que nunca lo había visto tan claramente. Así que eso es el capítulo de hoy. Hablamos de las 5 heridas de la infancia. Quería hablar de la herida del rechazo, que es una de las más presentes en mi vida, y esto que está cambiando en mi vida, de la forma en la que me estoy relacionando con esta herida cuando se presenta. Obviamente que no la he sanado por completo, o sea, ya ven que se me siguen presentando esos pensamientos, solamente que ahora estoy más consciente de cuando se presentan que puedo cuestionarlos, como que no son certezas, no son sí o sí. Y bueno, a veces necesito que alguien me recuerde que quizá no es así, quizá puede ser otra alternativa y otras veces yo me estoy dando cuenta y me estoy pudiendo cuestionar yo misma. Espero que este podcast te haya traído algo de luz, si es que has identificado que alguna de estas heridas te está moviendo, si es que tienes la herida del rechazo y ves cómo se te manifiesta constantemente y no sabes cómo salir de ahí. Este es mi granito de arena, decirte que lo más importante es volverte consciente, o sea, siempre vuelvo a la conciencia. La frase que les dije de Carl Jung es tan certera. Si es que no nos volvemos conscientes de nuestro inconsciente, nos vamos a mover desde el subconsciente de una forma que nos va a hacer ver que las cosas que nos pasan son destino, pero en realidad son solamente que
nos estamos moviendo desde nuestro subconsciente para seguir perpetuando las cosas que están en el inconsciente. Espero que se hayas entendido ese acertijo. Muy, muy, muy importante la conciencia. Por eso hice un curso de 24 días que se llama Ser Humano Consciente y es todo sobre traer conciencia a las distintas áreas de todas nuestras vidas. Es un curso en el que meditamos, escribimos, escuchamos distintas reflexiones y clases, todo para volvernos conscientes de distintos aspectos de nuestra vida, porque ya ven la capacidad que tiene la conciencia de hacer que todo se transforme. Ese curso voy a dejar el link en las notas de este episodio por si es que lo quieres también. Gracias por llegar hasta acá. Si es que llegaste hasta acá, ya sabes que me encanta que me escuches, me encanta que te interese lo que tengo que decir y me fascina escuchar tus comentarios, tus reflexiones que te surgen al respecto. Siempre me puedes hablar por mensaje de Instagram @colombadumay o puedes hacer un comentario en el capítulo de Spotify. Y si es que aún no te suscribes a este podcast, pero te gusta, por favor, suscríbete y ponle las 5 estrellitas de rating, porque esto me ayuda a traer más visibilidad al podcast. Eso, que tengas buenas noches o día, no sé qué hora es desde donde me escuchas. También cuéntame desde dónde escuchas estos podcasts, porque yo me devoro los podcasts y los escucho en el camino a mi trabajo en el auto, de repente cuando cocino, de repente cuando estoy limpiando con mis audífonos. Así que me encantaría saber desde dónde me escuchas también. Y eso, un abrazo fuerte. Nos vemos en un siguiente capítulo.